Comercio, una de ellas, la más importante, no la más importante, pero quizás la que más debate generó fue la de propiedad industrial. Para hablar de esta ley en particular, hago contacto con el senador del PAN, Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República. Qué gusto saludarlo, senador, buenas noches. Muy buenas noches, Salvador. Igualmente, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos siguen. Igualmente, senador, pues un debate intenso el que tuvieron con este tema de la propiedad industrial, pero entiendo que al final los acuerdos hablan de una ley equilibrada y benéfica para los dos actores involucrados aquí. Por un lado, los grandes laboratorios que hacen medicamentos innovadores y por otro lado, el derecho de los mexicanos a medicamentos accesibles. Lo pones exactamente en la perspectiva de lo que debíamos de cuidar, la capacidad de apoyar la innovación, la investigación, el desarrollo, la protección intelectual de las patentes, pero también al mismo tiempo cuidar que lo antes posible se puedan desarrollar medicamentos más baratos, con mayor competencia para beneficiar a la población. Entonces, estos dos bienes públicos se cuidaron y se eliminaron finalmente, Salvador, una serie de restricciones que venían en la propuesta original de proteger a los laboratorios transnacionales con una cláusula volar. Se llama cláusula volar porque había un pleito en Estados Unidos de Roche y establecía una serie de limitaciones para que los laboratorios de genéricos aquí en México no pudieran desde el inicio poder conocer e importar los insumos para desarrollar sus productos y estar preparados para que desde el primer día, después del vencimiento de la patente, ellos ya pudieran comercializar sus productos genéricos bioequivalentes. Eso ya se logró y es una buena noticia, Salvador, pero pues hay buenas noticias. Yo dije que hay cosas buenas, malas y feas. La cosa mala es que pues todo lo que aprobamos en el Senado, que son leyes para apoyar el Tratado de Libre Comercio, eso es lo bueno. Lo malo es que el gobierno todos los días ahuyenta la inversión con sus decisiones, con sus declaraciones, con sus acciones. Eso es lo malo. Y lo feo, Salvador, pues es que se utilice esto como una ofrenda para el presidente Donald Trump, que el presidente Andrés Manuel vaya a Estados Unidos y le pavimente el campo para su reelección, diciendo que el presidente Trump logró sus dos objetivos de campaña, renegociar el TMEC y construir el muro en la frontera y que lo paguemos los mexicanos. Sin duda alguna. Ese es el contexto que que nos preocupa, Salvador, y que debemos señalar para reconocer que viene un momento muy difícil para México. La recesión económica apenas empieza y el gobierno no alcanza todavía a reconocer su gravedad y menos a generar medidas anticíclicas y aprobar una ley de emergencia económica. Ayer decía el presidente López Obrador sobre este tema que dice usted, la recesión tan fuerte que nos viene con el coronavirus, decía que ya vamos hacia la recuperación, decía el presidente que es una V donde ya tocamos fondo y que en julio ya vamos a empezar a recuperarnos porque no se van a perder más empleos. ¿Es creíble este argumento del presidente? Es urgente que el presidente deje de intentar engañar de la gravedad de la pandemia y de la gravedad y profundidad y extensión de la crisis, Salvador. Acuérdate cómo nos dicen, va a ser la crisis económica más grande de los últimos 100 años. Y pues los que tenemos alguna edad vivimos ya muchas de estas crisis pasadas y es una explosión social de quiebras de negocios, de desempleo, de quiebras de familias. Recorren las ciudades y se vende, se renta, cerrado. Y eso es lo que estamos a punto de vivir. Todavía no entramos, esto apenas empieza y va a ser largo. Tristemente el presidente se niega a reconocerlo. Al mismo gobierno le va a hacer crisis las finanzas públicas, Salvador. No va a tener lana, el gobierno le va a tronar sus finanzas públicas porque se le caen los ingresos petroleros y los ingresos fiscales. No va a haber quien pague impuestos porque todo el mundo va a tener pérdidas y porque va a haber desempleo, no va a haber ni cotizaciones al Seguro Social, va a haber menos cotizaciones. Entonces, por todos lados se van a apretar las condiciones financieras de las familias, de los negocios y de los gobiernos. Y esto nos debe
de obligar a reunirnos en una sesión especial para revisar una nueva ley de emergencia económica. Todos los países lo han hecho, menos Sí. México, para adecuar y responder a la gravedad de la situación. Pues estaremos pendientes de lo que propongan en ese sentido en el Senado de la República, desde la Comisión de Economía que usted encabeza, a un tema que sí va a ser apremiante sin duda para muchos mexicanos, el tema del desempleo y de la emergencia económica. Le agradecemos mucho, senador, haber podido conversar con usted esta noche. Yo soy el agradecido, Salvador, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Muy buenas noches. Ahí está el senador Gustavo Madero, preside la Comisión de Economía en el Senado.